Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es lunes 10 de octubre del año 2016. Una fecha triste para algunos, memorable. Es bueno recordar, digo, para no repetir los errores del pasado. Hoy se conmemora 30 años de aquella fatal fecha, 1986, cuando un gran terremoto sacudió gran parte del territorio salvadoreño y sobre todo afectando la ciudad de San Salvador. Hoy hay un simulacro de respuesta, las autoridades de protección civil, para poder medir la preparación que tienen ante respuestas como estas. Recordemos, pues ya son 30 años y pues la naturaleza es impredecible y hay que tomar, siempre hay que tomar las precauciones del caso y saber cómo estamos preparados para poder responder ante eventuales situaciones como estas. Bueno, fíjense que vamos a hablar ahora o a tratar de encontrar respuestas a algunas cosas que han acontecido. Por ejemplo, El Salvador enfrentará otro año letal. 2016 tiende a superar 5,000 muertes violentas y solo septiembre cerró con 334 homicidios. Lo último que han dicho las autoridades, y esto lo sabe todo el mundo, es que la violencia debilita la democracia en el país y eso prácticamente también afecta las inversiones, afecta la economía, porque nadie quiere venir a un país en donde, por supuesto, no hay reglas claras, pero también donde la delincuencia y la criminalidad impera o aparentemente lo hace con muchísima impunidad. Hay estudios también que yo creo que es importante, esta mañana lo abordemos, que nos están indicando que mayormente las víctimas de la violencia y la criminalidad este año han sido jóvenes que están solamente destinados a dos cosas. Uno, o a ingresar a los grupos criminales de pandillas si no son asesinados, y otra, pues, salir huyendo, buscando un mejor futuro en esta ruta del migrante. Las autoridades insisten en que los planes de seguridad están funcionando y dicen las autoridades, y el resultado de esto es que se han bajado en un 50% el índice de homicidios. ¿Cierto o no? Vamos a tratar de esta mañana de entender con personas que están autorizadísimas para poder hacerlo. Con cifras, por supuesto, con eso es lo que tenemos que confrontar la realidad, con las cifras. ¿Qué dicen los números? Aunque a algunos los números fríos no les gustan. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Vázquez, en lunes 10 de octubre del año 2016, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, un par de anuncios nada más antes de presentarle a mis invitados esta mañana de lunes. Quiero decirles que están listas las redes sociales, principalmente las cuentas de Twitter, @elinformantex es la principal para que me mande sus comentarios, y también, por supuesto, la cuenta del programa @TVO Hablemos Claro sin la O al final, y la cuenta de este servidor @JNatánVázquez. Y le recuerdo más adelante nuestro sello que nos caracteriza y nos distancia, por supuesto, del resto de programas de esta naturaleza por la mañana, es el segmento de Opinión Ciudadana. 2 números de teléfono para que podamos interactuar completamente en vivo con la producción y por supuesto con nuestros invitados, 22630023 y 22649179. El correo electrónico se lo recuerdo porque también es una herramienta, dado que en Twitter tenemos restricción de caracteres, tvohablemosclaro@gmail.com. Un anuncio rápido nada más es que estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta, este matutino de amplia circulación y de gran aceptación a nivel nacional. Vaya, búsquelo, porque de martes a sábado usted encuentra un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro en las páginas interiores del periódico Michero. Les recuerdo, Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos, y estamos en alianza estratégica con este gran matutino. Me están reportando ya, fíjense, hablando de violencia y criminalidad, y les voy a dar la bienvenida y vamos a hablar de esto ya, por favor. Licenciado Misael Rivas, docente de criminología, victimología y balística de la Universidad Nueva San Salvador. Le doy la más cordial de las bienvenidas, es primera vez que está con nosotros, pero creo que el momento es oportuno. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días y esperamos tener acá una aportación para ustedes. Cómo no, y también se une con nosotros, por supuesto, ya un amigo de la producción de la entrevista Hablemos Claro, licenciado Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad y criminología. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Josué Natán. Un cordial saludo para todos los televidentes, al doctor Misael Rivas. Un placer, un privilegio estar con él y esperar pues que el Señor bendiga este día tan trascendental, como usted lo decía. Algunos conmemoramos, otros realmente es un día muy triste, donde esa mañana de las 11:50 sacudió al país en uno de los eventos naturales con mayores repercusiones. Así que vaya, para las víctimas de esa tragedia, pues las muestras de consideración y respeto en esta mañana. Definitivamente. Quería, pues, es que esto como que no para, y es el pan de cada día. 4 pandilleros murieron en tiroteo con policías en el cantón Cuntán de Izalco. Son 2 kilómetros antes de llegar al desvío de Izalco. Importante la noticia, es en desarrollo, y esto ha sido como la media, la característica de los últimos días, estos enfrentamientos armados en donde pues las víctimas mayormente son miembros de grupos criminales. Pero bueno, a la luz de las, licenciado Sosa, a la luz de las cifras, ¿cómo estamos hasta este día, lunes 10 de octubre, con la tasa de homicidio? Debo decir que solo, según el dato que yo tengo acá, y que lo tenemos que, por supuesto, traer a la referencia, solo el mes de septiembre cerró con 344 homicidios, esto según cifras de las mismas estadísticas de la Policía Nacional Civil. No sé yo si está activa aquella comisión tripartita, Ricardo, que pretendía, por supuesto, ir depurando estos números y a ciencia cierta saber por días y por meses cuántos hechos de esta naturaleza violentos estaban dando. Por favor. Yo creo que hay que comenzar esta lectura haciendo notar una situación que a mí me parece muy trascendental y que yo la he venido señalando, y es el hecho de que en El Salvador nos demos el lujo de tener 10 meses sin el nombramiento del director del Instituto de Medicina Legal. Yo creo que esa es una deuda de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, que no debe de permitirse más. Yo creo que ya suficiente 10 meses, se rumora tanto, se especula tanto de que se le está dando espacio a ciertos profesionales para que puedan completar una serie de requisitos, y yo creo que eso no se vale. No es justo de que el Instituto de Medicina Legal, aunque siga funcionando, aunque sigan la gran parte del staff ahí, se necesita un director que marque un rumbo, que pueda establecer un protocolo y una guía de actuación ante una de las naciones más violentas del mundo. Y usted, Natán, menciona un punto muy importante. Esta comisión tripartita que se conformó entre Fiscalía, Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, en los últimos años, lejos de unirse y aunar esfuerzos para poder depurar las cifras, lo que hemos visto primero, que no hay un director de medicina legal, por lo tanto debe de estar desactivada. Y luego la Policía Nacional Civil ha venido mostrando, y hay que señalarlo, honestidad, transparencia, y no importa la cantidad cruel como ha sido en los últimos años, ellos siempre han estado, a través del señor Ministro de Justicia y Seguridad o el señor Director de la Policía Nacional Civil, tratando de actualizar las cifras casi a diario, porque ustedes, los medios, los abordan a ellos en cualquier evento y ellos puntualmente tienen las cifras al día anterior. Eso ha sido muy bueno de parte de la corporación policial y es la que tiene en este momento la pauta. El Instituto de Medicina Legal, creo que los responsables son personas probas, son personas completamente técnicas en esta materia. El encargado de llevar los registros y las cifras en el Instituto de Medicina Legal es una persona con todos los atestados y los conocimientos para mantener informada a la nación. Pero obviamente hay un aspecto: sin un director, el director de toda institución no solo tiene un perfil técnico,
cumple una función política de informar a la nación. Y lo que tenemos, Natán, por lo menos los registros oficiales, que son los que yo recopilo, es al cierre del mes de septiembre 344 homicidios y un acumulado al día viernes de 4.266. Esto, y me voy a permitir pedirle aquí al señor camarógrafo que nos pueda ayudar para ilustrar a nuestros amigos televidentes. Acá podemos encontrar el mes de enero, iniciamos con 740, febrero, los primeros 3 meses marcaron 600 homicidios, luego vamos y aquí empezamos con las medidas extraordinarias, y esto es importante porque es parte de la lectura que vamos a hacer. 353, 356, 331, 374, el mes de agosto que hubo un leve incremento a 403, luego regresamos al promedio de 344 y los 90 que teníamos hasta el día viernes. Esto nos da un gran total de 4.266 y aquí tenemos 32.600 que nos marca los homicidios durante los 2 periodos presidenciales del partido en el gobierno. Esto también lo podemos medir a través de otra gráfica que es muy importante que nosotros le permita y con evidencia para que los amigos televidentes se ubiquen. El rojo es el 2015 y los azules son el 2016. Yo creo que aquí es más que evidente el comportamiento de los homicidios y cómo se marca una tendencia a la disminución a partir del 1 de abril que se establecen las medidas extraordinarias. Esto rápidamente nos va a ubicar en el contexto de que iniciamos los primeros 3 meses del año con un promedio arriba de 600 homicidios mensuales. A la fecha, nosotros estamos manejando un promedio de 11.3, 11.5, y ¿qué lectura podemos dar del día de ahora? Podemos encontrar de que el gobierno, a través de las medidas extraordinarias, ha podido lograr una disminución del 53% en la tasa de homicidios. Y en base a las cifras oficiales podemos establecer la lectura siguiente también. Se ha logrado un promedio que oscila entre los 340 y 355 homicidios a partir de abril. Durante el mes de agosto se logra esa ruptura o marcar esa tendencia criminológica de más de 12 semanas, donde se pudo establecer esta tendencia y una reducción a la baja. Y con estas cifras que nosotros tenemos, si usted recuerda, Natán, en un programa que estuvimos acá con usted, durante el mes de junio, yo había lanzado una proyección en base a fórmulas y en base a estadística criminológica que el año iba a cerrar aproximadamente con 5.000 homicidios. Estamos prácticamente a 80 días de finalizar el año y en este momento ya estamos rozando los 4.300. Sí. Si establecemos la tendencia de que tenemos un promedio entre 340 y 355, pues lastimosamente creo que esa proyección que se efectuó en el mes de junio será cumplida y posiblemente sobrepasada. Ya vamos a entrar al tema ese de la comisión tripartita y medicina legal sin director desde hace ratos, y parece ser que eso a nadie le importa o a nadie le interesa, siendo una institución en la que nos traía acostumbrados el doctor Miguel Fortín a que todos los meses había una proyección, había un estadístico muy depurado de la incidencia de criminología y violencia en el país. Pero bueno, entrando en materia, Misael, debe de alegrarnos, porque fíjese usted, tenemos así como están las cosas, en promedio se mantienen más de 300 muertes violentas por mes. Amén de lo que dice el licenciado Sosa, de que cayó en un 50% desde enero a la fecha el número de asesinatos por mes. Pero ¿cómo estamos en 7 meses que van, digamos que más o menos una estadística como esta? No, se me ha perdido el dato por acá, pero vamos a ver. Lo cierto es que según las autoridades hay un 50% de reducción de los homicidios.
Y tú dabas un dato hasta el día en el acumulado del año hasta el día del día viernes, ¿de cuántos? 4.266. 4.266, que es la cifra que yo tenía por acá. Pero bueno, vamos rumbo a llegar a los 5.000 homicidios. Una cifra que debe de alegrarnos o debe preocuparnos, licenciado Misael. Gracias, Natán. Buenos días de nuevo. Hay que hacer un importante acotamiento en este momento. Esos son números fríos de lo que se está reportando. Sin embargo, no son números 100% depurados, porque no hay un cruce de información con el cual estemos nosotros arrojando realmente la cifra exacta. ¿Por qué lo digo? Porque lo que sucede es que hubo una discrepancia entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Si mal no me recuerdo, fue la semana pasada que se dio este impasse en donde la Fiscalía arrojó un número y la Policía arrojó el otro. Entonces esa situación se da por una sencilla razón. La forma en que se reportan los homicidios según las instituciones son diferentes. La Policía tiene un cerrar de operatividad y de reportaje hasta las 0 horas de cada país. La Fiscalía la reporta según el sistema que ellos llevan estadístico administrativo, que ese más o menos lo andan cerrando a las 18 horas, es decir, 6 de la tarde. Ahora, hay otra situación. La policía va hacia el lugar de los hechos y él verifica los cuerpos. Y ML verifica los cuerpos que ingresan y la Fiscalía los que se reportan. Entonces, mientras eso no se cruce, no podemos estar dando una cifra que sea 100% confiable, y ahí es donde nos falta mucho lo que es la dirección del IML. La otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, sí, no es tanto el hecho si se subió o se bajó. Si ustedes ven en cada mes, a partir de enero hasta la fecha, todos tienen tendencias iguales. Es decir, las alzas y las bajas todas van en proporcionalidad semejante. Si ustedes se dan cuenta, en las cifras de 340 muertes, por ejemplo, 335 muertos, etcétera, las alzas y las bajas en los meses similares tienen las mismas distancias entre los que fueron más álgidos que los otros. Por ejemplo, en el de nosotros que se cerró en 400 y algo, que fue agosto me parece, tiene la misma discrepancia que con lo que fue marzo. Fíjese usted, es una hondonada donde baja bastante, que son las medidas, pero en años anteriores también hubo esa tendencia de baja. Es decir, aquí es donde tenemos que hacer el análisis realmente sobre la tendencia criminológica, qué es lo que está sucediendo, porque si esa tendencia es similar, obviamente con diferentes cantidades de muertos en los diferentes años, quiere decir que la tendencia tiene que arrojarnos una situación en el país. Entonces yo no puedo estar diciendo que un plan está surtiendo efecto al 100% solamente con el número, porque lo que está sucediendo es que el número me está diciendo lo que se está registrando. Ahora le vengo y le planteo, ¿y el número negro de los desaparecidos? ¿Por qué no llevamos el registro de los desaparecidos? Eso nunca se da acá en el país. En otros países es suficiente el dato del desaparecido para poder cruzar lo que son las informaciones. Vamos a otro punto más. Fíjese bien cuando se encuentran las fosas comunes o los cementerios clandestinos, cómo se refleja esos desaparecidos con el número de muertos, porque esos tienen que haber sido en algún momento estadística de un mes. Eso implica que si yo vengo y desaparece un familiar mío y yo lo reporto, cuando aparece este cadáver, si acaso aparece, debe ser estadística de mortandad no de ese mes, sino que del mes en que desapareció, porque a él lo mataron en esa época. Entonces, esa cifra, mientras no se logre mantener ni se logre identificar, no vamos a hacer mayor cosa. Y ahí es donde falta en este país, lo que hemos hablado con Ricardo muchas veces, lo que es el Instituto Criminológico en El Salvador, que pueda hacer esa proyección y le pueda arrojar a un gobierno, a un estado, lo que es la tendencia criminal que está pasando en El Salvador. Si es bien fácil, vea, estas medidas estaban en 7 penales, de los cuales tengo entendido se están cumpliendo a cabalidad en 5 de ellos. Luego, veamos nosotros esa tendencia de si ha funcionado en las zonas de los penales, donde están, hacia los lugares donde ellos se dirigían, porque no es cierto que de los 20 penales que están,
solo en 5 manejaran todo. No se puede. ¿Por qué? Por el sistema que ellos deben de tener de control. Entonces, habría que ver a dónde es que realmente ha logrado llegar ese impacto de lo que es las medidas. Porque, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, San Luis Mariona? No es de los penales que están con medidas. Es un penal grande, grueso, con cabecillas, pero que no está dentro del grupo. ¿Cuál fue la razón por la cual no pusieron al Centro Penal de Mariona en los que eran, lo que le llaman los presos dicen el castigo o el lugar castigado? Entonces, ¿por qué no lo colocaron? Si todos los demás sabemos que va una gran cantidad de gente. Bueno, vean, esto es importante. Al cierre del 9º mes del año, ya tengo la cifra, porque ahí hay un dato importante, Ricardo. Al menos el estadístico que está manejando y que se está divulgando, habría un cruce entre policía y la Fiscalía General de la República. Al cierre del 9º mes del año, es decir, al cierre de septiembre, se reportaban 4.242 muertes violentas. El punto es el siguiente, que al paso que va la cosa, es decir, vamos a llegar, según la proyección que tú has dado, al cierre del año a las 5.000 muertes violentas. Insisto, a pesar de que es una cifra muchísimo menor, o más bien te pregunto, ¿en cuánto va a ser menor a la misma tendencia del año pasado de homicidios? Bueno, hay que hacer notar en esto de las cifras, algunas personas pueden decir, bueno, ¿y qué importa 5 o 6 muertos más? No aportan mucho o menos al dato. Yo creo que lo importante es que si estamos registrando 4.200 tienen nombre y apellido. Y eso es lo que hemos hablado con Misael durante muchos años y hemos estado trabajando en ese esfuerzo de poder aportar desde la sociedad civil, desde la parte técnica criminológica, poder lanzar esta plataforma de un instituto criminológico que realmente venga a aportar una parte técnica, separar la parte política, los intereses político-partidarios, los intereses de los 3 órganos del Estado y poder reflejar una construcción técnica de las cifras. Ahora, en cuanto a la tendencia, el Instituto de Medicina Legal en los últimos 3 meses había entregado cifras bajo la Policía Nacional Civil, con una diferencia de 3 o 4 homicidios menos. El mes anterior, Instituto de Medicina Legal, septiembre, lo reporta con 4 homicidios más. Esto es relevante porque ahí es donde tiene que estar la estrecha coordinación y la Fiscalía, por lo menos públicamente, no se ha manifestado en una conferencia dando a conocer los registros. Es importante. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos criminológicos que hay que evaluar. Tenemos los desmembramientos y es un tema técnico que lastimosamente el cuerpo aparece en un municipio y la cabeza aparece en otro municipio, Natán. Y comienzan la parte de los protocolos, de los procedimientos operativos normales que no están bien definidos para definir y establecer a qué municipio se le va a atribuir ese homicidio. También tenemos el otro tema que ha estado durante el 2016 con un incremento y es el lanzamiento de cadáveres amordazados que han estado apareciendo en ciertas zonas muy puntuales. Carretera de Oro, carretera al Puerto de Libertad, el Boulevard Luis Poma, que marcan una tendencia diferente de lo que habíamos venido teniendo en los últimos años. Y con relación a la proyección, el año pasado, oficialmente, El Salvador registró 6.657 homicidios. La cifra que se venía manejando de cara al cierre del 2015 rondaba los 6.670, pero luego al final la cifra oficial que se manejó como país fue 6.657. Sí, ahora venimos y cruzamos las fórmulas criminológicas, tanto por homicidios por cada 100.000 habitantes y homicidios por cada 10.000 habitantes, lo que nos está arrojando esta proyección es que El Salvador estará llegando a los 5.000 homicidios al cierre del presente año. Eso estaría en términos generales arrojando una disminución de 1.600 homicidios, entre 1.500 y 1.600 homicidios. Mi proyección, mi cifra es que la reducción anual de El Salvador va a oscilar entre un 20 y un 25%. En este momento la reducción
al corte del 30 de septiembre marcaba un consolidado general de un 15% en disminución de homicidios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en las gráficas que yo mostraba en la primera sección del programa. Si ustedes observan, el año pasado el comportamiento al alza comenzó en agosto. Cerramos diciembre con un mes muy cruel y iniciamos enero con un mayor incremento de homicidios. Por lo tanto, mi proyección es que el gobierno y el país va a comenzar a ganar cifra en los últimos 3 meses que faltan, octubre, noviembre y diciembre. Si cruzamos los homicidios del año anterior, del último trimestre, contra los resultados que tenemos, por lo menos al 7 de octubre, la proyección que yo puedo hacer es que en estos 3 meses es donde El Salvador puede y tiene la posibilidad de ganarle a la cifra y lograr esta proyección. Y el otro dato importante, Josué, Natán y Misael, el año pasado El Salvador con estos 6.657 llegó a 104.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto lo ubicó en la nada honrosa posición número 1 a nivel mundial en porcentaje de muertes violentas, llámese homicidios, versus población. Aquí hay que hacer una reflexión que pocas ocasiones se escucha, y es que El Salvador no es el país que registra mayores homicidios a nivel mundial. Estados Unidos tiene mayores homicidios. Sí, pero si Venezuela tiene mayores homicidios. Está bien, Sosa, pero si lo cruzas con el número de habitantes, exacto, o sea, pero es importante porque... El punto es que aquí, con un país tan pequeño, 6 millones de habitantes, y tenés esa gran cantidad de muertos, ahí te el tazo. Sí, Natán, pero si te vas a Estados Unidos... Pero es que ¿sabe cuál es el aporte? El aporte es desde la parte técnica. Ajá. A veces lo que encontramos es una serie de cifras que posiblemente tengan una conveniencia periodística o una nota editorial. Y en este aspecto hay que ser muy de amarillismo y de... Hay que ser muy sincero. Realmente, por eso hago esta reflexión. Si nosotros cumpliéramos esa disminución que yo estoy proyectando, mi estimado es que El Salvador va a cerrar entre 75 a 85 por cada 100.000 habitantes. Esto le va a permitir al país bajar de la posición 1 a la posición 3 a 5 a nivel mundial. Bueno, que no es nada como para alegrarnos. Pero es un avance, Natán. Sí, es un avance. Ahora, voy al punto, porque esto es importante, Misael. El dato es del manejo que se ha dado mediáticamente, porque también la policía ha tenido diestramente un manejo mediático bastante importante al decir, no, si es que se ha reducido los homicidios en un 50%. Dice. Es que eso impacta. Y en realidad revisar las cifras que da Ricardo, al final del año solo van a ser, ojalá digo, un poquito, unos 1.500, 1.600 homicidios menos. O sea, vamos a andar en unos 5.000 homicidios, porque así como va la cosa, al cierre, fíjense ustedes, en promedio se tienen más de 300 muertes violentas por mes. Y después del quiebre, después del punto de inflexión que se hace con las medidas extraordinarias, eso es lo que ha venido, ¿vea? 300, 400, 300, 400 y un más o menos promedio de 12 homicidios diarios, 11, 12 homicidios diarios. Pero yo ahí tengo otra lectura que hacer. Es que hay que ver más allá de lo que se da y hay que ver entre líneas. Estoy de acuerdo que ha bajado, por lo menos el reporte que dan, las violencias ya no se escuchan tanto, pero fíjese la tendencia criminal. Antes eran muertes de 1 o de 2. Hoy ya no bajan las muertes de 3, 4 al mismo tiempo. Segundo, cuando han querido ellos elevar la cifra de muertos, lo han hecho. Si no, simplemente veamos el jueves de la semana pasada, 22 homicidios. ¿Eso qué implica? Eso es un mensaje para recordarle a la población quién es el que manda sobre lo que es el factor homicidio. Habría que ver de dónde sacas esa cifra, porque según los datos que yo tengo, el jueves mortal fue de 24 homicidios. 24, perdón, sí. No, 25. 25. 25. Ya vamos oyendo. Pero entonces, ese dato hay que entenderlo. ¿Qué es lo que se transmite? Bueno, en primer lugar, acordémonos nosotros cuando se dio la famosa tregua. Dijeron se va a bajar a tanto y efectivamente hasta fue noticia que en el IML los doctores descansaron hasta 36 horas sin recibir un solo muerto. Ahora veámoslo al contrario.
estamos con medidas y lo que se ha hecho es reducir. Mediáticamente es impactante decir, lo bajamos a la mitad, 50%, la gente se vuelve loca de felicidad. Pero lo que sucede es, lo que decía Natán, ¿cuál es el problema en un país tan pequeño con tanta gente? En donde aquí nosotros, así es, donde tanta gente que se está muriendo y que está impactando. Si es que vean, a mí me pareció muy gracioso cuando dice un oficial de la policía en el caso Caluco, dice, no, si la gente no viene aquí a vivir porque no quiere, aquí patrullamos. Y la señora le dijo, véngase usted a vivir para acá. ¿Y por qué? Porque lo que sucede es que el sistema de patrullaje de la policía es algo sistematizado. Ellos no pueden estar, cuando no tienen base, no pueden estar en un lugar mucho tiempo porque tienen que cubrir más amplitud. ¿Y eso por qué crees tú? ¿Por falta de personal? ¿Por falta de...? Porque ya rondamos, ¿cuántos? Son 37,000. Graduados. No, que están activos, trabajando. No, la cantidad de la policía anda siempre en 23,000. Siempre en 23,000, y de esto hay que ser muy claro. Hay 9,000 empleados administrativos. El dispositivo operativo que le queda es 23 menos 9. 23 menos 9, pero hay una cantidad importante también esperando, ¿verdad? Claro. Sí, se han incrementado las promociones. Lo que pasa, aquí hay que hacer una breve historia, perdón que les tome la palabra. Vean, la policía lleva ahorita X cantidad de promociones. En un principio que hubo necesidad, las promociones anduvieron entre 1,200, 800 y hasta 2,000 alumnos que se convertían en agentes policiales. Ahora es menos. Pero lo que sucede es que qué tipo de policía le estamos ofreciendo a El Salvador. Eso es lo primero. Si es un policía vocacional o un laboral, ¿qué quiere decir? Que necesita el trabajo o está en vocación del servicio. Para mí, según mi análisis, yo he andado platicando con ellos en las diferentes delegaciones. Es más laboral, ¿verdad? Es más laboral, porque lo que pasa es que hay necesidad de trabajo y es una fuente que les ingresa y tienen ciertas cosas. Hay un dicho todavía vigente entre los policías que me lo enseñó una señora sargento, que decían ellos, ¿dónde es la balacera? Es al lado norte, demos la vuelta por el sur para llegar cuando se acabó. ¿Por qué? Porque es laboral, no es vocacional. Y otra cosa más, aquí en nuestro país, por ejemplo, es los pocos lugares en donde he visto que hay gente que tiene poder mediático como diputados, jueces, fiscales, que lo que dicen cuando un policía defiende a un tercero, que lo metan preso. Incluso leí por ahí que alguien dijo que no le paguen por haber matado a alguien en defensa de un tercero. Hombre, si el delincuente se nos enseñaba a nosotros en los juegos de niños de que era el que iba preso, pero ahora hay hasta juegos en donde los niños les gusta ser marero porque le ganan al policía. Y eso nos está dando una importante visión de lo que está sucediendo en el país. ¿Qué va a pasar? Actualmente tenemos ya 2 generaciones que ya tienen el mote de marero desde que nacen hasta este momento. Pero viene una tercera generación que ya viene con una mentalidad totalmente diferente. Lo tenemos distorsionado con lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué estamos dándole de mensaje ahorita? Primero, la desorganización gubernamental y estatal. No tenemos, por ejemplo, director del IML por una sencilla razón. Esto es a voces conocido. Hay ciertas personas que quieren aplicar a la dirección y no tienen los requisitos, porque deben de tener cierta capacidad. Y mi pregunta es, ¿por qué no se quitan la investidura política y ponen, por ejemplo, que ahí tenemos al director de instrucción y de adiestramiento del IML, un hombre de 25 años de experiencia como médico forense? Que pudiera ser bien un director. Así es, el director de antropología de medicina legal, que tiene 23 años de experiencia igual, es decir, el doctor Velázquez, que es el doctor Velázquez, así es. Es el que realmente prepara la cifra, el doctor Velázquez. El doctor Miguel Velázquez y el otro el doctor Armando Quijano, que son los más experimentados. Están buscando un político, están buscando un político más que un técnico. Hay que decirlo de esa manera, hay que hablar claro. Pues así sí, así es, porque lo que pasa es que lo que ellos necesitan es que esas cifras que estamos presentando nosotros de alguna manera, así es, que vayan a hacer la concordancia. ¿Por qué? Porque es necesario demostrarle a la ayuda extranjera que esos 200 que se sientan y dicen que son nuestra Comisión Nacional de Seguridad han hecho algo brillante y han trabajado. Ahora, yo vuelvo e insisto, esa cifra va a seguir siendo solamente la que se reporta, pero no podemos tener acá una cifra real porque no hay una comisión que audite esa cifra. Y ahí sí es el problema.
Porque ¿cómo nosotros podemos comprobar que realmente son 11 homicidios? Yo un día hice... O 12. O 12. Estuve monitoreando los diferentes noticieros y me salieron a mí 18 homicidios. Y dijeron, en este día solo hemos tenido 10. A chiste dije yo, si son 8 más que yo hice y lo he hecho varias veces. Y eso es lo que sucede. Sí. Si el televidente tiene tiempo y agarra a monitorear, son 4 en Caluco, 4 en San Miguel de las Mercedes, etcétera, etcétera. Y usted suma y empiezan a las cifras a discrepar. Ahora, hay algo que también está dándose mucho, pero mucho, la utilización del policía y hacerle creer al individuo que es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los resultados de los homicidios? Mueren 4, ajusticiamiento o rencillas. Eso no es investigación, eso ya va orientando a una cosa y la gente se va como acostumbrando. Estamos teniendo una fama también desde el punto de vista psicológico que nuestro país tiene un humor negro tan grande. Usted ve a un niño que lee en Estados Unidos la masacre que se dan en las escuelas y esos niños pasan en psicólogo durante 4 o 6 años de su vida. Aquí un niño se despierta y el papá le dice, mira, ahí hay un muerto, anda a verlo para que te acostumbres. El niño lo ve, se da la vuelta y ya se acostumbró. Entonces, eso es terrible lo que le estamos haciendo a la niñez. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa, me la están pidiendo y es necesario cumplir con el compromiso del anunciante, pero yo voy a insistir a regresar, licenciado Ricardo, es una cifra bastante baja la que se va a reducir con el año, es bastante baja, es 5.000 es para preocuparse en vez de alegrarse, pienso, no, y entremos al tema de medidas extraordinarias al regresar también, versus violencia y criminalidad. El efecto, medidas extraordinarias. Eso es lo que tenemos que ver. Porque usted ya dio un dato. Y bueno, ¿y por qué Mariona, donde está un hacinamiento grande, donde no hay mayor control, donde las autoridades tienen que hacer mucho trabajo, no se han aplicado estado de emergencia como lo han hecho en el resto de las otras 6 prisiones? Y el otro punto, porque ahí sí hay que ser, a fuerza de ser honestos, el tema del cortar el wifi y cortar el internet sí se ha hecho en los 19 penales. Eso sí, ¿verdad? Creo yo. No sé. Vamos a ir buscando respuestas. Ya le vamos a contar. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Se viene la parte más importante, la almendra de la discusión esta mañana, con el licenciado Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad y criminología, y el licenciado Misael Rivas, docente de criminología, victimología y balística. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso, son las 7:12. Sosa, con usted empiezo este segmento, insisto, a pesar del optimismo, que debemos de tener optimismo, porque pues si ya 1.500 salvadoreños menos que van a morir resultado de la violencia y la criminalidad, sí debe
sí debe de tener un poco hacia la sociedad un poco de optimismo, pero igual, si sobrepasamos los 5.000 homicidios en el año, Ricardo, yo creo que también va a ser un tema de meter las barbas en remojo, sobre todo, cuál es el efecto de las medidas extraordinarias para este tema, porque ahí el asunto sobre la base de lo que dicen las autoridades, no, es que las medidas extraordinarias que se aplicaron sí están dando resultados, y tan cierto es esto que hemos bajado en un 50% los homicidios, según el mismo director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Mire, yo creo que lo importante de esto es orientar a los amigos televidentes, esta audiencia que le honra a su entrevista, y que creo que nosotros lo que debemos de hacer es poder aportar, y en este caso hemos traído estas cifras bien documentadas, porque la parte criminológica no se hace sobre aspectos políticos partidarios, se hace sobre cifras, sobre datos y en la parte del análisis criminológico en un todo. Yo creo que todos quisiéramos que no hubieran homicidios, pero realmente no podemos desprender que este es un tema que ha venido en incremento. Del 2009, de junio del 2009, al día viernes son más de 32.000 homicidios que ha tenido este partido político con 2 gobiernos de turno. Yo creo que el hecho es de que vienen de 6.657 y bajar aproximadamente a 5.000. ¿Es un logro para ti? Para mí es un logro, porque realmente cuando nosotros revisamos la estadística fría, nadie ha logrado tan rápido una reducción de un 20 a 25% en tema de homicidio. Y yo realmente no tengo compromiso, el gobierno no necesita que nadie lo defienda. Estos son cifras que están ahí. Ahora, el tema es que lastimosamente, Josué y Misael, esta cifra no les va a alcanzar. El 2016 será el segundo año más violento del siglo. Esto definitivamente ya no se va, ya nosotros estamos superando las muertes previas en homicidios violentos al año 2014 hacia atrás. Esta es otra premisa que tampoco la vamos a discutir. Ahora, con las medidas extraordinarias, aquí hay varias lecturas. Yo rescato algunos logros del Ejecutivo en este tema. El primero, y el que realmente para mí es un registro histórico, y es el hecho de que anteriormente los operadores de telefonía celular habían querido manipular y venían haciendo lo que mejor les parecía en los centros penales. Habían antenas ubicadas de estos 7 penales que están en máxima seguridad, menos el de Cojutepeque que fue cerrado, quedaron 6. Si nosotros revisamos antes, en el mes de marzo, lo que encontrábamos eran torres cercanas a los centros penales, porque cada una de estas torres, según la información que brindó el comisionado presidencial para la seguridad y luego el señor vicepresidente de la República, que está involucrado en estos temas de la seguridad pública, daban hasta montos de cuánto representaba de ingresos para las compañías telefónicas las antenas que estaban emanando señal cerca de estos centros de mediana y de máxima seguridad. Por eso, esta medida de quitar la señal en estos 7 y ahora 6 centros penitenciarios realmente es un logro que ningún otro gobierno se había atrevido a hacerlo. Pusieron marca un antes y un después en parar la comunicación. Ahora, esto no ha sido suficiente porque la red de corrupción que hemos hablado acá en esta entrevista continúa. Y si no, veamos la última requisa que se registró en el penal de máxima seguridad de Izalco, donde ahí se encontró y vimos a través de las imágenes de la Fiscalía, no de los medios de comunicación, cómo una serie de accesorios, puñales, trabucos, aparatos, cargadores, todavía esta semana anterior estaban presentes, a tal punto que la Fiscalía llegó con equipo pesado para poder excavar y poder encontrar, de acuerdo a inteligencia que ellos tenían, a dónde estaban escondiendo otro tipo de recursos. Pero las medidas extraordinarias en el tema de los homicidios han aportado una respuesta y le están dando una respuesta
a la población. Ahora, el tema es que El Salvador tiene, desde mi punto de vista, dos grandes problemas. Uno es el tema de la violencia, una sociedad violenta histórica, que nosotros la podemos estudiar antropológicamente, nos marca un camino que el país marca una cierta curvas de violencia y que usualmente han tenido algún tipo de conflicto armado. Y el otro tema es la materia criminal o del delito. Son dos cosas diferentes. En este momento, la violencia, cuando nosotros observamos la sociedad, la violencia se exacerba. Tenemos una violencia social que se desborda en los estadios de fútbol. Tenemos el día sábado en la noche se jugó el partido FAS Alianza. ¿Qué tuvimos ahí? Un desbordamiento de los aficionados que llegan a desbordar toda su violencia, sus problemas económicos, sus crisis en las comunidades las llegan a desbordar en los parqueos contra el rival, situaciones de intolerancia, quitarle la camisa a otro, golpearlo hasta dejarlo casi moribundo. Ese es el tipo de violencia social. ¿Qué otro tipo de violencia social? Cuando estamos en el semáforo y nos detenemos a ver la hora y el de atrás nos pita con las dos manos 3 veces. Te mienta la madre. 3 veces. Hay que decirlo de manera Entonces, claro. ese es otro tipo de violencia social. Si es que no te saca el... Violencia social el arma de fuego cuando para amenazar. llegamos a un centro comercial, a un banco y nadie saluda. Ese es el tipo de violencia. Y por el otro lado, el tema del crimen y el delito, en el cual los delitos de seguridad pública, los delitos que afectan al patrimonio, el robo y el hurto, está en la residencia, en los puntos de asalto, eso sigue incrementando. Y basta que ustedes manden sus reporteros a entrevistar a la población que no miente. Sí, cómo no. ¿Logro? No, no. Eso no es un logro, no es para aplaudirlo, no es para salirlo diciendo como que... Ricardo ha hecho mención de 3 cosas. Ajá. No se había podido lograr una disminución tan importante. Si la proyección, si llegamos a los 5.000, va a ser 1.600 homicidios menos, algo que no se había podido lograr. Ahí dice Ricardo, hay un logro. El otro, dice él, bueno, el hecho de poner ya reglas claras y aplicar la ley a las empresas de telefonía, que igual nadie se había atrevido porque eran vacas sagradas. A ver. Sí, no, aquí los tengo esos puntitos anotados. No es logro definitivamente, porque vámonos a lo contrario. El incremento más alto que había tenido los gobiernos anteriores, famosos en contra de los famosos 20 años, como dice la gente, llegaron, el máximo día que tuvieron fueron 14 y luego se mantuvieron entre 9 y 11, que es lo que se está manteniendo ahorita con la reducción. Eso implica que los homicidios subieron con este gobierno. ¿Por qué? Porque las estadísticas son las que lo arrojan. Y ahí han habido también otro tipo de personas tratando de controlar ese tipo de información. Luego, versus los homicidios, es lo único que le presentan a las personas, pero no le dicen las extorsiones. Si no, veamos nosotros el análisis que tiene El Salvador internacionalmente. Estamos tan graves ahora que se han activado lo que son los refugiados y los asilados internacionalmente, y los países, incluyendo Estados Unidos, está manejando, que no lo llaman asilo político, es otro tipo, pero es el símil del asilo que nuestros compatriotas están teniendo de hace más de 8 años. Australia también, flexibilidad migratoria. Acaba de entrar y se está llevando los primeros 200 salvadoreños desde Costa Rica, va a pasar a Guatemala y luego va a irse a México, donde también hay salvadoreños. Ya lo tiene activado Canadá, pero el problema es llegar a Canadá. Los Finlandia y Suecia lo tienen también y hay que llegar al lugar. Eso implica que existe un problema más serio de lo que estamos viéndolo a nivel nacional. Luego, ¿esto qué pasa? Cuando vemos nosotros que hay una reducción de homicidio, se han disparado los otros delitos, y eso tenemos que verlo de esa manera. Cuando dicen lo de las telefonías, perfecto, es cierto, la telefonía ahora creo que fue a una de las empresas, la más antigua de El Salvador, le pusieron creo que $643,000 de multa por un problema que tuvo. Sin embargo, yo estuve en una reunión cuando en forma de gracia, de chiste, lo decía un personero del gobierno, decía, yo estuve supervisando el de San Francisco Gotera, el penal de Gotera, y dice, yo entré con mi teléfono, dice, y me cayó una llamada y andaba adentro. Y entonces ahí nos pusimos alerta, dice, ¿qué es lo que está pasando? Y se dieron cuenta que habían antenas especiales en 4 puntos diferentes, que es lo que rodeaba el penal.
fueron al lugar y lo que sucede es que fuera del penal, ahí es otra cosa porque es personas privadas, es propiedad privada, es persona natural que está haciendo uso de su poder económico de poder aumentar la potencia de su teléfono, que fue lo que dijo. Ahora, vayámonos a lo otro. ¿Cómo es posible que esté yo aplaudiendo una medida si estamos encontrando en cada requisa siempre teléfonos, armas, droga y dinero? Y entonces, ¿cómo es que puede estar funcionando una medida si siempre se encuentra? Una medida funciona cuando eso para y ya no se encuentra o por lo menos se sabe controlar. ¿Por qué? Porque vengo yo y entramos al lugar y encontramos 40 baterías, 60 teléfonos, 20 cargadores, etcétera, etcétera. Ay, ¿cómo entraron? Si eso no lo hicieron ahí ni por arte de magia, alguien los entró, alguna manera hubo. ¿Quién fue la persona que lo pudo entrar? Eso no se dice tampoco. Es decir, la medida debe de funcionar en un estamento completo, no solamente en una área o en una región o en un momento determinado delictual. Luego, con lo de las antenas, como vuelvo e insisto, las antenas existen y siguen saliendo, las llamadas siguen saliendo del lugar. Hace poco estaba viendo un caso en mi oficina que está registrada la llamada que salió y que le decían a otro, mira, estoy esperando que me digas qué vamos a hacer con este fulano, ¿lo matamos o no? Estoy hablando yo de un caso de hace un mes y medio, que ya estaban las benditas medidas. Y luego, la otra situación, ¿por qué venir y venderle al pueblo como que es el logro más grande? Porque si el pueblo viene y se va al año 2008 y va a ver, tenemos meses de 9 homicidios en el día, y ya era preocupante, y todo el mundo empezamos a decir, ¿te acordarás tú cuando empezábamos a hablar sobre esto? Y cómo es que nos dejamos disparar a un año hasta de 24, tuvimos el año pasado un día de 32 muertos, y ahora que está bajando hay que aplaudirle. No, es que las estadísticas ni siquiera han bajado al peor de los días de hace 7 años. Eso es preocupante, porque entonces quiere decir que lo que se empeñaron en hacer han tardado, con el debido respeto que me merecen, han tardado 7 años en hacer un plan que funcione. Ahora, Misael, por algo hay que empezar. Así es. Entonces, digo, habría que reconocer de cierta manera que, aunque no satisfizo del todo, pero por lo menos está avanzando en algo, aunque esto haya costado 7 años. Sí, ¿Cómo lo ves? Estamos retrocediendo al final de hace 7 años y medio. Eso es lo que estamos logrando. Ese es el logro realmente, que estamos regresando a 7 años y medio atrás para empezar a componer. Ok, partemos de ahí en este momento. Tenemos 11 muertos diarios. Bueno, de ahí ahora hagámoslo investigativamente. Veamos en un mapa a dónde están toda esa funcionabilidad y dónde están ubicados cada uno de los muertos y empecemos a atacar el problema real. Porque aquí hay una cosa que la estadística no se lo puede decir a nadie, ni al televidente, ni al periodista, ni al analista. La mente del humano es diferente. Y como puede ser de que se controlen los homicidios de sicariato, que hay que diferenciar los asesinatos que son los de sicariato a los homicidios comunes. El homicidio común, como por ejemplo está refiriéndose Ricardo, que son por la violencia social, eso es el estallido, el motorista que mató a una señora que se le puso enfrente, al que me quitó el parqueo, al que me pitó la vieja, el que en el estadio dijo que era fantástico el Facio, era de la Alianza y yo lo maté. Ese es el homicidio común, el que debemos de ver donde va a funcionar la investigación y donde sí puede funcionar en lo que es el área de proyección de la policía es cuando estamos hablando del sicariato. ¿Por qué yo mando a matar? ¿Qué tiene que ver el punto de extorsión, no pago? ¿Qué tiene que ver el secuestro? ¿Qué tiene que ver con el hurto? Con que se mate gente. Si ellos tienen un estamento. Y si sigue saliendo esa orden desde un centro penal. Así es, porque ese estamento le dice, si no te hacen esto, matás. En cambio, la social, no, ese es del momento. Ahora, Ricardo, es importante el análisis que hace Misael, pero vaya, nadie le había querido entrar a este tema de las cárceles. Exacto. O sea, había una impunidad bastante grande y debemos entender que al menos estas 6 prisiones, dicen las autoridades, aunque lo ha dejado un poco en duda Misael, hay un estado de emergencia que le permite tener un mayor control y reducir o tratar de reducir a la mínima expresión el hecho que se pueden estar dando o más bien ordenando crímenes desde el interior de los penales como eran extorsiones y homicidios.
Mire, aquí hay que hacer una relación muy clara, porque la pregunta suya fue en el tema de los homicidios. Y recordemos, el país, cuando entrega el presidente Elías Antonio Saca, lo deja con un promedio de 7, 8 homicidios. Sí. En el gobierno del señor Mauricio Funes es donde se vino toda esta crisis. Y al presidente Sánchez Serén y su gabinete de seguridad le está tocando resolver y volver a la normalidad de la cual habla Misael, y en base a eso, con estas medidas extraordinarias, y recordemos también, ¿quién es el funcionario que anduvo viendo las antenas? El señor ministro de Justicia y Seguridad. Él se fue al terreno a que no lo engañaran con los medidores y salía, seguía la señal de las antenas ya con el decreto de las medidas extraordinarias. Aquí realmente hay que reconocer el liderazgo que ha jugado el ministro, porque él como exdirector ya venía de estarle pidiendo, de estarle implorando a las telefónicas que disminuyeran la señal. ¿Y qué hacían las telefónicas? Aumentaban la potencia. Los bloqueadores que habían en los centros de mediana y máxima seguridad eran completamente inútiles. Y si a eso le agregamos que habían custodios que le daban vuelta a los bloqueadores para permitir la señal, y ese nivel de corrupción todavía se mantiene, esa estructura que está enquistada en los 22 centros penitenciarios todavía se mantiene. No se observa que la Fiscalía General de la República, aún encontrando en el allanamiento de la semana anterior, no giró ninguna orden de captura. Y eso lo que genera es un mensaje de impunidad a todos los operadores, no solo los custodios, el personal de servicios, la gente que da el servicio de alimentación. Es toda una estructura que está enquistada que va a permitir, y no solo por amenazas, por dinero, porque se comenta que llegan a ofrecer hasta $5,000 por un chip en un centro de máxima seguridad. Estamos hablando, Natán, de una corrupción y de un nivel económico que difícilmente una persona va a poder resistir si no comienzan a generarse estas medidas ejemplares. Pero recordemos, el inicio de esto viene del año de junio del 2009, cuando recibe el gobierno Mauricio Funes y eleva en los primeros 2 años de su mandato, eleva a casi 5,000 los homicidios. Y luego la solución fue la tregua. En la tregua, por cierto, aquí la tengo también, en la tregua es donde encontramos los niveles más bajos de reducción. Aquí le voy a pedir al camarógrafo. Si nosotros encontramos, aquí está la tregua, ustedes pueden ver 2.576 y 2.502. Veamos el inicio de los gobiernos de Mauricio Funes, 4.347, 3.985, que es decir 4.000, 4.354 y luego viene la tregua. Después se acaba la tregua y regresamos a la normalidad, los 3.913 que casi nos indican 4.000 y luego 6.657. Entonces, criminológicamente el delito ha cambiado, la delincuencia ha mutado, el crimen organizado se ha fortalecido a partir del año 2009 y ahora el gobierno del presidente Sánchez Serén lo que está tratando es de impulsar medidas hasta cierto punto novedosas, haciendo valer los instrumentos que ya le daba la ley penitenciaria, pero buscando el espaldarazo político, porque los 84 diputados avalaron estas medidas, no lo olvidemos. Sí, ahora, Mijael, pero hay una cosa que es importante, vaya, existiendo una estrategia, porque ese es el cambio que se ha dado, digamos, hoy tenés un plan, tenés una estrategia, el Plan Salvador Seguro. Medidas. Pero debería decir que deberíamos pensar de que la situación pudiese, a medida vaya transcurriendo el tiempo, cambiar. Debería de cambiar. Lo que pasa es que, como dice Ricardo, esto todavía no podemos llegar, primero no lo podemos determinar como una política, sino que simplemente estamos atacando, estamos haciendo un ataque directo, inmediato al problema, pero para que podamos tener esperanzas reales, tenemos que ver un plan que exista para mediano y para largo plazo. Pero vaya, eso no quiere decir que las autoridades estén de brazos cruzados. Ustedes ven la cantidad de intercambios armados que se están dando entre la policía, el ejército y grupos criminales, y la cantidad de muertos que se está dando resultado de esos enfrentamientos. Yo creo que también ahí tenemos que acotar que de esa cifra que ya llevamos los 4.200 y fracción,
una gran parte, más creo que 500, o no es que más, son miembros de grupos criminales, de pandillas que han fallecido en intercambio de disparos. Es que lo que sucede es que aquí hay que ver algo. El policía ahora que tiene en sus autoridades máximas el señor ministro, viceministro, director, está viendo diferente la respuesta porque todos han sido policías, que eso es lo que tenía que verse porque los otros ya sufrieron. Yo conozco al señor viceministro, al señor ministro, bueno, a toda la plana mayor la conozco personalmente y sé que han andado en la calle, han andado sufriendo lo que sufre el todos policías de carrera. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes no se daba, antes todos eran políticos, los de mayor rango, y entonces todos estaban guiándose con base a eso y no había la solidaridad de la compañero de armas. Entonces, ¿quién se enfrentaba con el delincuente? Si lo que era defender su vida, no era defender la de terceros. Y ahora estamos viendo nosotros ya otro tipo de situación, tienen un poquito más de ahínco, pero aquí se está cometiendo un pequeño error de parte del resto de los órganos del Estado. Por ejemplo, es inconcebible cómo en casos el criteriado es un policía que está buscado por X delito y le dice a la fiscalía, no mire, fíjese que conmigo está equivocado, hombre, si aquí hay sicariato, yo le voy a señalar a 30 policías, tantos oficiales, y empieza él a decir de los que han participado en este tipo de enfrentamientos, y empieza a decir, no, es que a él lo mandaron a matar, la sociedad civil le pagó tanto, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los casos, ese tal testigo criteriado lo que está es simplemente recordando algunas situaciones, trata de encadenarlas y señalar. Hay también que decir una cosa, y lo quiero señalar, en estas medidas ha habido un grave descuido. Resulta ser que, como estábamos diciendo, hay 6 penales que están sufriendo de la medida extraordinaria. Entre las medidas que se tienen de hecho y no de derecho es que no van a trasladar a los reos a sus vistas o a sus audiencias durante de un año para que sea el castigo, y ponen cualquier cosa, no hay personal, no vino la secretaría, etcétera, etcétera. Pero están afectando a todos los reos comunes que no tienen nada que ver con lo que es el crimen organizado, llámese el hurto simple, las estafas y cualquier otro tipo de delito, porque se van en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el error que se está dando? En las medidas tenía que haberse visto 2 puntos desde el punto de vista de penitenciario, perdón. Uno era el hacinamiento y el otro era la separación de los delincuentes. ¿En qué era? Los que estaban dentro de los delitos exactamente que se van a combatir más fuertemente son los que nos tienen ahorita en la plática de los delitos comunes. Haciendo esa separación, nosotros vamos a lograr que también la población vaya teniendo una respuesta diferente y que se vaya viendo seria la situación. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar dejando en lo que le llaman ellos mismos la universidad del delito a personas que están por un simple hurto, pero ya están aprendiendo a robar, a extorsionar, a secuestrar, a falsificar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tienen que hacer y eso está quedando en deber ahorita todo la Comisión Nacional de Seguridad con respecto a lo que es el plan de medidas para que esto vaya mejorando. Y lo otro que también para mi manera de ver está quedando muy en deber. Vean, todos trabajamos bajo incentivos. Si no tenemos incentivos, la gente se pasa a hacer un plan. Y los incentivos, si no se cumplen, la gente va a bajar lo que es su ahínco en el trabajo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no va a tener motivación. Estás hablando de los bajos salarios que tienen los policías. Así es. Policías y fiscales. Es correcto. Policías y fiscales, que eso es importante. Bueno, pero vean, El Salvador registró un promedio de 2.4 jóvenes muertos por día en los primeros 7 meses del año. Fíjense ustedes que esto es una nota que recoge el periódico digital lanoticiasb.com. En los primeros 7 meses de 2016, los informes de homicidios de El Salvador indican que 447 jóvenes entre 0 a 17 años de edad perdieron la vida, un promedio de 2.4 muertes violentas por día. Según documentos del Instituto de Medicina Legal, datos conciliados de la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, los homicidios en los jóvenes ocurrieron en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que estamos perdiendo a las nuevas generaciones. Fíjense qué delicado un país como el nuestro, que están muriendo, resultado de la violencia y la criminalidad. Los más sacrificados son los jóvenes. Jóvenes que digo, no tienen, solo hay 3 caminos, Misael, Ricardo. Sí. La muerte, los Estados Unidos y morir en la ruta del migrante, o te metes a las pandillas, papá.
Aquí no hay otra. Así es. Y en la lucha de la sobrevivencia, esas son las tres únicas opciones. Hablemos de eso, por favor, a las conclusiones y interactuamos con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana. Pausa, regresamos. Superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, vamos a ver, les decía yo el tema de un país como el nuestro, en donde, pues, de preocuparse, 2.4 muertes violentas por día de jóvenes de 0 entre 17 años que se registra. Y es importante porque, pues sí, no hay otra, o sea, los jóvenes no tienen otro camino. Si no es meterse a las pandillas, porque si no te metes a las pandillas te matan, ¿sí? Hemos visto casos ejemplarizantes. El otro tema es que te vayas ilegal para los Estados Unidos, pagan tus papás que están residiendo allá para llevarte y tratar de rescatarte, salvarte la vida y te morís en la ruta del migrante. Y el otro tema, por supuesto, es ¿cómo se llama? El de... Quedarse y meterse a la pandilla. Quedarse y meterse a la pandilla. O sea, aquí no hay de otra. No hay de otra. Entonces, ver desde este punto de vista y lo que abro ya el teléfono. El segmento de Opinión Ciudadana, 2 líneas telefónicas, 22630023 y 22649179. Ricardo. Yo quiero aportar a por cierto, la noticiascb.com está haciendo una serie de entregas muy interesantes en temas de cifras, de estadística, y para aportar a este documental, realmente hay otras 2 escalas de quiénes son los que están muriendo en El Salvador. El segmento que más se está cobrando la vida de los salvadoreños en el tema de los homicidios es el segmento de los 15 a los 21 años y luego de los 21 a los 29, es decir, la generación denominada joven adulto a nivel internacional. Estamos perdiendo realmente el traslape de la nueva generación. Esto, cuando sumamos estas 2 categorías y le añadimos de 0 a 15, estamos teniendo el 85 al 87% de todos los homicidios es gente menor de 29 años. Es preocupante. Te interrumpo para ir al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, de San Salvador. Adelante, mi amigo. Vaya, ahí un saludo a los panelistas. Matambaki, mire, hay una situación. Usted dice que hay 3 caminos para los jóvenes, ¿va? Sí. Vaya, esos 3 caminos, pero también hay que explicar por qué razón solo existen esos 3 caminos hoy en día. Pero, ¿y a qué estrato de la población?
porque los estratos altos de la población, usted se va a Multiplaza, se va a la Gran Vía, se va a toda la zona poniente, norponiente de San Salvador. Relativamente segura. Es otro mundo. Sí. Entonces, aquí uno, leyendo, se puede dar cuenta, informándose cómo funciona esta situación y quién está detrás de todo esto. Sí. Por ejemplo, aquí la situación son los oligopolios los que están dominando toda esta situación de los grandes empresarios. Sí. Usted se va a Metrocentro, a todos los centros comerciales y ve un montón de negocios y dice, hay un montón de empresas, pero no, ahí son los oligopolios que no dejan que más gente pueda tener sus propios negocios, que pueda tener emprendedurismo, porque ellos manipulan toda la situación y no hay fuentes de empleo, y cuando hay fuentes de empleo son mal pagados. Sí. Entonces, hay un círculo. ¿Y quién domina esto? ¿A quién le interesa? Es de ponerle coco. Sí, cómo no, gracias. Yo creo que es importante diferenciar una cosa, que estamos hablando de jóvenes que están en riesgo, ¿sí? En vulnerabilidad, los que mayormente tienen estos tres caminos, prácticamente que es la única opción que tienen. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Aló, buenos días, José. Sí. Oíme, yo soy un retirado de la Guardia. Ajá. Y soy especialista en organización de guardias desde Chinamas a La Matillo. Los discursos de nuestros ministros de seguridad, ministro de defensa, que yo lo vi con mi cara, estuve hasta comí en mi casa una vez allá en San Miguel con él, aquí en San Miguel. ¿Sabes cuál es el problema, José? Y a los panelistas, que son gente aguada, las que tenemos en los ministerios. Te voy a decir una cosa, si fuéramos bien organizados, José, todo Soyapango, yo no ocupo más que 1000 soldados para tener todo Soyapango rodeado, y toda persona que salga de un pasaje, lo reviso, por ley, si me digan esa ley constitucional. Ahora digamos, mira, desde el Tamarindo, que es el paso del narcotráfico, oí bien, yo que estoy bien, tengo toda la información, quiénes y quiénes no, quiénes sí. Ahora, en los penales, José, ¿sabes cuál es la opinión? Que ponen gente miedosa. No hay que tener miedo, te dan la arma, como me decía a mí, Daguizón, te doy la arma para que mates, no para que no es para que la guardes. Soldado sin arma, soldado muerto. Así es la cosa, no hay que tener miedo, hay que poner mano dura. Y para los jóvenes, ¿sabes cuál es el problema aquí de los jóvenes, José? Que las leyes filipinas y todo eso arruinaron los papás. Si vos le decías a tu hijo, mira, esto y esto, ya tu hijo te amenaza. Hay mamás que yo la he visto llorando y decían a mí, mire, mi hijo anda en esto, dele, hombre, le digo, yo tenga miedo, enciérrelo, dele, como se tiene que dar. Mire a mis hijos, le digo, apenas, le digo, me murmuran que ya tienen 30 años, yo los pongo quietos, le digo yo. José, no es fácil manejar a tus hijos, tú tienes hijos, no sé, pero nosotros los padres tenemos responsabilidad de ordenar nuestra casa. Hasta la Biblia manda, padres, seamos cabeza de nuestra casa. Ahora ese es el detalle, José. Muy bien. Perfecto. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Muy buenos días, de La Libertad le llamo, un saludo a los panelistas y a usted, Jonathan. Adelante. Yo así veo el país, un país que no asigna recursos al tema de seguridad. El 5% se ha desviado a la prevención. No hay vigilancia en ninguna parte del país y la zona rural está expuesta al abandono. Gracias. Sí, buen punto. Vamos a otro comentario. Buenos días, ¿de dónde me llaman y cuál es su comentario? Buenos días, sí, yo lo quería decir a los panelistas que por favor que dijeran, pues si ellos tienen hijos no es penal después, porque la verdad que ellos hablan, y si ellos no tienen, ellos son pagados por otro partido. Sí. No nos dijo él de dónde nos llamaba, pero estamos ya en el segmento de opinión ciudadana. 2 líneas telefónicas, por favor, para que haga uso de ellas, 22630023 y 22649179, son los teléfonos en el estudio para que usted también pueda dar sus aportes a la discusión que tenemos esta mañana. Mientras eso ocurre, tengo varios comentarios en redes sociales que también les voy a dar lectura. Todavía no deshabilitemos el segmento de opinión ciudadana, por favor, pero sí vamos a leer los comentarios en redes sociales, si les parece, por favor, si son tan amables, para también dar la ilustración bueno, tenemos ya llamado de nuevo. Buenos días, su comentario, y de dónde me llama, mi amigo. De Usulután. Adelante, amigo. Natán, quiero decirle,
Hola. Sí, sí, adelante. Quiero decirle al pueblo salvadoreño de que tanto que hablábamos cuando la guerra de los areneros, los puteábamos, decíamos que eran ladrones, corruptos, compra diputados, y pues la cúpula de nuestro partido actual pues está peor todavía, porque Arena partió la naranja, exprimió una tajada, y nuestro FMLN está exprimiendo la otra, y hoy le vale un comino, gane quien gane, como ya no hay nada que robar en El Salvador. Así es que abramos los ojos y muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Aló, buenos días, le hablo de acá de San Miguel. Adelante. Hoy. Lástima que se le cayó el llamado al amigo, pero bueno, todavía tenemos espacio, vamos a ver. ¿Tenemos a alguien más enlazado? Vamos por favor al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. José, buenos días. Adelante. Fíjate que el detalle, a mí me da risa dos cosas en este país. El país habla el gobierno habla de paz. Y ayer, el domingo, no sé qué día, están celebrando el día del frente, mandando a su gente a las calles a defender. ¿Qué es eso, José? Esas son puras debilidades mentales de un presidente. Bueno, sí, el Frente estuvo conmemorando un año más de su fundación y estuvieron, bueno, algunos diputados de Arena catalogaron como incendiario y confrontativo el discurso del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, aquí le hablo de Soyapango. Adelante, mi amigo. De Soyapango. Adelante, mi amigo. Yo quiero comentarles de que así como los políticos de ahora estaban antes en la guerrilla, ahora están queriéndose solo porque andan con saco y corbata. Eso no se vale. Ellos han sido también criminales de guerra. Bien, vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, cómo no, de San Salvador. Adelante, amigo. Sí, fíjense que yo quería opinar con referente a lo criminalístico. Ajá. Es referente en que nosotros no contamos pues con un laboratorio de ADN que es muy importante en referente con la criminalidad, porque aquí se vota bastante gente muerta en bolsas, con bastante evidencia forense, que es necesario que contemos con un laboratorio de ADN, un banco de ADN, que estén involucrados todos los presos, inclusive hasta todos los ciudadanos, para que en cualquier futuro crimen, miren, en otros países, cómo la criminalidad no florece porque existe la tecnología en contra de los delincuentes, pero aquí los delincuentes saben que no hay bancos de ADN, no hay investigación fortalecida, hacen su agosto. Entonces yo siento que hay buena intención con los planes, pero hace falta mucha inversión. Sí. Bien, vamos a ver, voy a recibir más llamados, ya están sonando las líneas, pero tengo que dar también tiempo para que vean. Y vean, en el tema de investigación científica, que yo creo que estamos algo también atrasaditos, ya nos van a decir ustedes, pero se están haciendo esfuerzos. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Gracias, buenos días. Ajá. ¿De dónde? Le llamo de Ilopango. Adelante, pues, mi amigo. Gracias. Solamente quiero decirle, ¿cree usted, don Josué, y los panelistas, que en este país vamos a tener paz con el llamado del señor presidente el día de la celebración? Primero. Y segundo, lo que dijo esta señora, que es la encargada de los diputados en la asamblea, de que ella no quiere intervencionismo de los embajadores de otros países cuando estamos mendigándoles para poder sobrevivir en este país, señor. ¿Cómo es posible que estemos nosotros, los que no estamos de acuerdo con el frente, sin hacer nada? Discúlpeme, buenos días. No está bien. Podemos externar lo que pensamos y dentro del marco de respeto y la tolerancia, y usted hace muy bien. Así que vamos a llegar con el segmento Opinión Ciudadana porque ya no tengo más. Voy a ir a leer los comentarios en redes sociales. Vamos, por favor. En @elinformantex dice:
Y le mandan copia a usted, don Ricardo Sosa. Dicen que las pandillas están desapareciendo. ¿Será que los planes del gobierno funcionan o se estarán mutando? Dice. Ustedes escucharon que dijo el director de la policía. Están desapareciendo las pandillas. Carla Galindo, es falso, las autoridades han sido aguadas. Nadie había topado, no, yo creo que quiso decir, es falso que las autoridades han sido aguadas. Nadie había topado las telefónicas para bajar la señal. Jesús me hizo libre. El mayor problema de esta sociedad es la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Totalmente de acuerdo. Durante los gobiernos de Arena, los directores de PNC y Seguridad Pública no eran de carrera, sino políticos. Tania Herrera dice, el problema de la delincuencia es estructural y nunca se había tomado en serio. Fue hasta el cambio de gobierno. Dice. Y SB Cambia dice, se han dado avances claros en seguridad en el país. Ahora se tienen estrategias y dan mejores resultados, dice. Y aquí tengo a Rafael Mengíbar. Bueno, es que yo me fui por donde no era, quiero ver. Aquí era la cosa. Fíjese que dice Misael, este no eres tú, Misael. No. No, ¿verdad? Pues es otro, un homónimo. Deberían haber menos prepotencia en nuestro país, empezando por el gobierno. Y sabes si me salté otro, sí, está bien, SB Cambia. Rafael Mengíbar, y la seguridad es algo más que capturas y cárceles llenas. El país no sale de la cultura violenta y crimen, una tarea pendiente. Desaparecidos, olvidados. Es triste ver familiares y tener suerte de encontrar la sociedad ausente de Dios. Ese es el último. A ver, licenciado, comienzo contigo, Misael. Bueno. Hace un binomio ahí de las llamadas y de los comentarios en redes. Sí, me gustó mucho uno que dice de que se está haciendo claro un avance. Yo vuelvo, insisto, con todo respeto, vea hacia atrás y lo que estamos es rescatando. Es decir, lo voy a decir bien claro, este gobierno está corrigiéndole la plana al de Mauricio Funes y lo está regresando para poder trabajar hacia atrás. Lo dejó complicado Mauricio Funes, así es, totalmente complicado, y le está corrigiendo la plana, y ahí es el avance que la gente lo ve, pero lo ve muy mediáticamente y muy inmediatamente. Segundo, tienen razón cuando están diciendo que se pueden hacer X y Y cosas. Lo que sucede es que las leyes han cambiado mucho en el país y nos hemos vuelto un país de leyes humanitarias. Es cierto, le voy a dar un consejo al señor que habló de sus niños allá en San Miguel. Resulta ser que nos está diciendo que no se puede corregir, que no se puede... No, eso no es cierto. La Lepina lo que dice es que la violencia extrema es la que se castiga, pero una nalgada a un niño que esté mal criado se le puede dar. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que nosotros vemos. Es que no, garrotearlo no podés. No, pues. Ni como antes que era con el cable del teléfono o de la plancha, ¿verdad? Sí, con la extensión de los radios que la desconectan. No, eso no se puede. Pero quien dice que no lo puede corregir y con fuerza. Tiene que corregirse. Y ahí, perdónenme, pero ahí los padres basados en que no, perdónenme, en la primera tiene que corregir. Así es. Y lo último, sí. Con esto de que se están desapareciendo las pandillas, no es cierto. Si no veamos simple mutación, antes no existían los revolucionarios. Fue la primera mutación que se dio en Zacatecoluca y ahora empiezan a darse eso. ¿Por qué? Porque han descubierto el negocio. Hablábamos contigo hace como 2 fines de semana acerca de lo que era el estamento total de una mara. Y aquí lo que pasa es que, gracias a Dios, se les ha bloqueado un poco lo que es la administración económica que ellos han logrado tener. Con el golpe que se le dio en la Operación Jaque. Así es. Bueno. A ver, Ricardo, conclusiones tuyas. Yo creo que la participación ciudadana enriquece el debate y hay muchos elementos que ya no los vamos a abordar por factores de tiempo. Pero hay una situación, a las edades hay que sumarle quiénes son las víctimas. Las víctimas están muriendo en lo rural, sí. En lo rural, en lo semiurbano y está geográficamente bien definido. Hay otro aspecto y es el hecho de que creo que no hay una congruencia en el tema económico, financiero, porque ante la ausencia de una política criminal de Estado salvadoreño, las medidas extraordinarias, El Salvador Seguro y otras figuras vienen a tener ese protagonismo, pero no va amarrado a la parte de las finanzas. ¿Qué estamos encontrando? Una disminución de 9.6 millones en el presupuesto de la seguridad pública para el ejercicio 2017. ¿Y cómo lo van a compensar? A través de los impuestos especiales. Esto lo que nos denota es la ausencia de una política criminal de Estado. ¿Por qué? Deberíamos de tener
fortalecimiento en materia de Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, lo que es centros penitenciarios, y la Procuradora para los Derechos Humanos debería de tener un mayor financiamiento, pero no lo tienen. ¿Qué otra situación podemos también analizar ya para concluir? Y es el hecho de que debemos de tener esperanza. Realmente, si realmente creo que lo que hemos hecho esta mañana es hacer una lectura criminológica en base a las cifras y a los acontecimientos, pero recordemos, y yo quiero insistir, el gobierno actual ha regresado las cifras de los homicidios bajo las cantidades que dejó Mauricio Funes cuando negoció la tregua. Eran 14 a 15 homicidios diarios, ahora tenemos 11. No hay que alegrarnos, no hay que aplaudir, pero hay que tener esperanza de que por lo menos pueden llegar a controlar el tema de los homicidios cuando entreguen el gobierno en el 2019. Bueno, caballeros, les informo que vamos a estar requiriendo de sus opiniones un poquito más seguido. Hay que ir viendo la proyección, el análisis sobre el comportamiento que va a tener al cierre del año y hacer conclusiones, y que la gente sea la que se haga su propio criterio. Para eso son estos programas, para que la gente pueda hacer su propio criterio. Muy agradecido, licenciado Misael Rivas, y le extiendo desde ya la invitación para que pueda usted darnos sus aportes a la producción de la entrevista Hablemos Claro aquí en los estudios de TVO Canal 23 en la capital. Muchísimas gracias por la atención y las opiniones, y créanme que lo que queremos hacer con ustedes es formar nación, ya no formar país, y eso dejémoslo en el pasado. Hoy formemos nación como salvadoreños que somos. Muchas gracias, Natán, y aquí estaremos cuantas veces nos requiera. Sí, licenciado Ricardo Sosa, amigo de la producción también y experto en temas de seguridad y criminalidad. Agradezco a la producción del programa la invitación, a los amigos televidentes que han tenido la paciencia de sintonizarnos, y insistir, el mensaje debe de ser de esperanza, debe de también tener unas medidas de autoprotección y autocuido como salvadoreños. No podemos esperar que tengamos un policía a la par, debemos de tener mucha sensatez, mucho sentido común en estos días de alta criminalidad, y pedir también que podamos fortalecer y trabajar en pro de las víctimas de la violencia, de la delincuencia y el crimen organizado. Muy bien, saben, yo les quiero decir una cosa, y como les extiendo el llamado, quiero decirles que como vimos que estaban hablando mucho del discurso del presidente en el aniversario del Partido de Izquierda, mañana van a estar con nosotros la diputada Jacqueline Rivera y también el diputado Orlando Mata, precisamente abordando estos temas. Así que seguimos con la agenda actualizada de los temas de país. Gracias a ambos, y nos reencontramos cuando las circunstancias lo demanden. Por hoy no hay para más, pero siempre, como todas las mañanas le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Buenos días para todos.